días, estimados amigos de SER TV. Aquí estamos nuevamente con su programa especial, 200 años después del Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826, con nuestras entrevistas al respecto. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos personalidades ligadas a la educación y también ligadas a la política. Tenemos a la distinguida Olga Paulette Thomas, diputada actualmente. Ella tiene estudios de historia del arte en México y estudios superiores en estas ramas en España. Ha sido una militante en la lucha por destacar el papel de la mujer en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. La conozco de esas lides, por lo tanto puedo dar fe de esa vocación. También pertenece a varias organizaciones sociales que están vinculadas todas al medio ambiente, a la defensa de la mujer, a la defensa cívica de los derechos ciudadanos, y actualmente, como les acabo de decir, es diputada por el circuito 8-3, ¿no? Este circuito. Este circuito donde está SER TV es 8-3 y está aquí pues representando esta comunidad. Pero ustedes saben que las diputadas pueden ser del 8-3, del 8-10, del 5-2, del 3. Son diputadas nacionales. Así es. Responden por el país entero. Bueno, y entonces tengo aquí al lado de Paulette, tengo al amigo Guillermo Río Valdés. Bueno, con Guillermo Río Valdés tengo una amistad personal de muchos años. Salió del Instituto Nacional, graduado de bachiller en letras, es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En ese interregno fue un prestigioso dirigente del movimiento estudiantil, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en la época en que se peleaba, se luchaba. También ha sido fundador y directivo del Partido Nacionalista Popular, un partido que formamos de la Universidad de Panamá brincando, que no subsistió como muchos otros no subsistieron en las elecciones de 1984. Ha sido también defensor de oficio por muchos años, ha sido asesor de la Defensoría del Pueblo y lleva 40 años, ahí donde lo ven con la carita de peladito, lleva 40 años dando clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en algunas otras facultades de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Bueno, con ellos vamos a conversar sobre el bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Empiezo por Paulette para preguntarle, como política, como diputada, ¿qué han hecho los diputados, mi querida amiga, por resaltar este hecho histórico tan importante en la historia de Panamá y en la historia de la América nuestra? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Olimpo. Saludos a todos los amigos que nos acompañan a esta hora a través de las pantallas de SER TV. Pues quiero que sepas que yo me siento muy orgullosa porque la primera entidad que celebró los 200 años del Congreso Anfitriónico fue precisamente la Asamblea Nacional de Diputados. Y lo hicimos justo antes de finalizar el periodo regular de sesiones en la Asamblea y fue un acto muy bonito. Contamos con el acompañamiento de los embajadores, sí, del viceministro Carlos Guevara Mann, que fue quien fue el orador de fondo, y contamos con el apoyo irrestricto del señor Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, porque esta es una fecha particular de la cual todos los panameños nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. ¿Por qué? Celebrar 200 años después de ese sueño de Bolívar, de ese sueño del libertador, un visionario sin duda alguna, adelantado a su época, que sentó las bases para unir finalmente, poquito a poco, tener una América unida en muchos aspectos. Y ese primer ejercicio que se da gracias a la iniciativa de Simón Bolívar es el precedente de muchas instituciones que hoy nos acompañan, como la OEA, ¿no? Sí, la OEA, el CELAC y demás. Entonces, creo que es importantísimo y aparte no podemos
tenemos que rescatar esa frase del Libertador. Si el mundo tuviera que elegir su capital, Panamá sería elegida seguramente para ese augusto destino. Y siento que ahorita acabamos de pasar la reunión con los presidentes, estamos viviendo todavía las reuniones de la OEA. Todavía tenemos tiempo. Es maravilloso que Panamá vuelva a ocupar ese lugar, ese punto de partida del diálogo, de la conversación y de un lugar donde se plantean soluciones efectivas, no solamente para la región, sino para el mundo. Sí. Oye, Guillermo, desde la perspectiva política, ¿cómo ves tú la celebración en Panamá y la conmemoración de una fecha tan importante? Y lo digo en función de lo siguiente, ¿no? En otro, cualquier año hubiéramos hecho una reunioncita allá en la Cancillería, en el salón del convento de San Francisco, y hubiéramos conmemorado la fecha, pero este hecho de que el presidente Mulino, su gobierno, haya logrado que en Panamá se reúnan una serie de organizaciones internacionales y organizaciones independientes que están discutiendo los temas al calor de ese pensamiento de Bolívar. ¿Cómo lo ves tú que se proyecta en la sociedad panameña? ¿Y si se proyecta o no se ha proyectado? Sí, como no, Olimpo, muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de participar en esta actividad. Bueno, yo creo que es de una gran importancia que Panamá vuelva a retomar en América ese liderazgo, porque Panamá en la época de la discusión de los tratados del canal jugó un papel muy importante, fue sede, como bien ha señalado la diputada, estableció una hoja de ruta después del Congreso Anfictiónico. Panamá fue sede importante de reuniones para resolver temas regionales, por discutir, ejemplo, debatir. Y que luego perdimos el espacio. Contadora, reunimos aquí al Consejo de Seguridad en 1973. Es decir, hubo una serie de actividades que permitieron que el país volviese a tener un sitial, como bien lo había señalado Bolívar. Pero además, a lo interno, yo pienso que la experiencia es muy positiva. Este es un país donde hemos convertido a la República en feudos, donde no conversamos, donde no debatimos, donde no nos enfrentamos, donde no llevamos a un entendimiento los problemas nacionales. Hay una especie de aislamiento de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, de los académicos, de la sociedad panameña. Entonces, eso es importante. ¿Pero eso es consciente, es inconsciente o es a propósito o es ignorancia? ¿Qué es lo que es eso? Olimpo, esa actitud. Ahí hay una ensalada de todo. Ahí hay una serie de factores que desafortunadamente inciden, ¿no? Hay involución de nuestra clase política con el perdón de la misma, pero es necesario. Entonces yo creo que la actividad que ha realizado el gobierno nacional es volver a encender la luz y decirnos, por aquí debe ser el sendero. No importa quién lo diga, lo importante es que retomemos la ruta y que como panameños podamos, después de esto, seguir debatiendo y debatir de verdad sobre los problemas nacionales. Eso es lo más importante. De acuerdo contigo, diputada. full. El asunto es, recordemos, en nuestro pasado reciente acabamos de tener en Panamá también la reunión de la CAF, que también fue un parteaguas, o sea, es trasladar en cierta medida el foro económico de Davos, el de allá, perfecto, pero nosotros tenemos el de nosotros el chiquito acá. Pero fue súper exitoso y creo que marca ese lugar maravilloso, bendito por Dios, que es Panamá sin duda alguna, que está empezando a retomar el papel que le pertenece, uniendo no solamente de manera geográfica el continente, sino también desde otros puntos de vista. Y es importante. Yo siento que, preguntabas hace un momentito a Guillermo de por qué, si es ignorancia. Yo siento que lamentablemente estamos dejando de lado nuestra historia. Y eso es lamentable, porque en realidad no sabemos quiénes somos. Si no conocemos nuestra historia, no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos. Yo creo que si realmente hiciéramos un alto, métele stop a esto, frena y empiezas a mirar un poquito para atrás,
empezarías a darte cuenta tal vez de por qué estamos viviendo algunas situaciones de las que tanto nos agobian en estos momentos. Y tal vez también podríamos empezar a estructurar esas soluciones que tanto necesitamos. Pero para eso necesitamos que nuestros niños se empiecen a interesar por nuestra escuela, por nuestra historia, perdón, que nosotros mismos como adultos empecemos a darle la relevancia que tiene. A mí me dio mucha pena cuando estábamos el día de la celebración del Congreso Anfictiónico en la Asamblea, una persona me pregunta, dije, oye, ¿y esto qué es, Pau? Digo, oye, estamos celebrando los 200 años del Congreso Anfictiónico, o sea, el sueño de Bolívar, o sea, vivo, que todavía sigue vigente, porque ese no es un sueño dormido, es un sueño que está latente en la mente y en el corazón de todos los latinoamericanos. Y nosotros no podemos dejar que esa esperanza y que esa llama se apague. Pero, Paulette, tú que estás en la Asamblea, que estás jugando un rol político, los diputados, los alcaldes, los gobernadores, los representantes, es la clase famosa, la clase política, además de los ministros que están gobernando. Esa se supone que es la clase política. ¿Qué es la clase política? La clase que dirige, direcciona, se proyecta a la República. La República está conformada por esa clase política. ¿Qué han hecho los diputados para impulsar en sus circuitos, los alcaldes en sus distritos, los gobernadores en sus gobernaciones en función de estos 200 años? Creo que hay una grave deuda. Hay una grave deuda, yo creo que prácticamente de todos estos espacios que tú has mencionado, las juntas comunales, las alcaldías, gobernaciones y demás. Yo creo que todavía no les ha caído el 20 de lo que estamos siendo protagonistas en este momento. Porque Panamá está volviendo a ser protagonista. Y aquella idea de Simón Bolívar no solamente fue un punto de encuentro, que fue un punto de encuentro, tenemos que recordar, o sea, las naciones libres de aquel entonces, a excepción de Argentina y Chile, estaban todas ahí, estaban Países Bajos, o sea, que vinieron también a ser testigos, a pesar también, tenemos que recordar que no era el Panamá de hoy. Sí, ni era la América de hoy. Ni era la América de hoy. Ferrocarriles, que tiene aviones, que tiene barcos. Era un país, caballo. Claro, era un lugar muy difícil. Solamente para llegar a Panamá había que echar más que un pie. Había que echar más que un pie. Así es. El problema también con las enfermedades tropicales. ¿Cuántas personas que vinieron a ser testigos del Congreso Anfictiónico perdieron la vida? Sí, así es. Varios delegados. Entonces yo creo que es importante que nosotros, los panameños, empecemos a sentirnos orgullosos de quiénes somos. Claro. Y para poder construir ese orgullo nacional, necesitamos saber de dónde venimos y cómo se fue construyendo esta patria maravillosa, hermosa, que la verdad es un privilegio que Dios nos ha regalado, que es nacer en esta tierra. Muy bien. Estimados amigos, vamos a un cambio y una vez pasemos el cambio, regresamos a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. El 1 de julio del 2024, el gobierno nacional asumió el reto de conducir al país en un escenario marcado por importantes desafíos económicos y sociales. Panamá, en balance, 2 años después, políticas públicas que han marcado el rumbo del país durante la administración del presidente José Raúl Mulino. Seguiremos apoyando y trabajando por acuerdos que amplíen la libertad y reduzcan las excesivas regulaciones que solo sirven para entorpecer en el camino. Un análisis de las acciones emprendidas para sanear las finanzas públicas, reactivar proyectos estratégicos, ejecutar nuevas obras, impulsar la economía, promover la justicia social y posicionarse en la política exterior. No te pierdas el programa especial Panamá en Balance, 2 años después, el martes 30 de junio a las 8 de la noche. Una producción de CERTV Noticias, El Poder de la Verdad.
¿Qué snacks saludables haremos hoy? Pancakes de avena con banana, fresas, nueces y miel. Adivina, hija, mañana tu papá y yo estamos de aniversario. ¡Qué pretty! ¿Cuántos años son? Muchos, una docena. Para mañana les tengo una sorpresa. Será divertidísimo, estoy emocionado. Será inolvidable, épico. Sarita, tú también puedes venir. Me alegra que te hayas acordado de nuestro aniversario. ¿Aniversario? ¿Y qué manera más bonita de celebrarlo en familia? Primero, cuidaremos la salud de nuestros corazones en la carrera caminata de 5 kilómetros y luego seguimos celebrando. Domingo 19 de julio, 7 de la mañana, en los estacionamientos del Mirador del Pacífico, en la cinta costera. Te invita Fundación Corazones que Laten. Mejora tus hábitos, salva tu vida. Muy bien, de regreso a este su programa especial, 200 años después de haberse celebrado en Panamá, en este pequeño istmo, en esta encrucijada del mundo de ayer y de hoy también, el Congreso Anfitriónico de Panamá, donde las recién repúblicas fueron invitadas a concertar una gran alianza para formar una gran confederación de repúblicas recién construidas para enfrentarse a los dilemas y a los problemas de aquella época. Hoy otros son los problemas, pero igualmente Bolívar nos sigue invitando a encontrarnos todos y a tratar de forjar una gran alianza por la libertad, por la democracia y por el bienestar de todos los americanos. No que unos estén bien y los otros estén mal, no, es que todos estemos bien porque este es un mundo lleno de riqueza sin explotar. Y hay que ver cómo nuestros países pueden explotar su riqueza para beneficio de nuestro pueblo. Guillermo, dime una cosa, así como le hago la pregunta a Paulette con respecto a la clase política a la cual ella pertenece, ¿no? Ese grupo amplio. Yo sé que en la Universidad de Panamá, la Escuela de Historia hizo un seminario al respecto, pero el resto de la universidad, el resto de las facultades, el resto de las universidades privadas, ¿qué sabes tú que han hecho como ente educativo superior para guiar, para orientar a la juventud universitaria en torno a lo que significa estos 200 años? Bueno, Limpo, si te has dado cuenta, si no te has dado cuenta, bueno, no hay manera de que diga lo que no sabe, ¿no? Bueno, Limpo, yo pienso que aquí hemos tocado el tema de la falta de compromiso de la educación panameña, de la universidad. La Universidad de Panamá y el resto de las universidades parecieran a veces no tener claridad del derrotero, de la importancia del relevo generacional en materia educativa. Entonces, esa falta de conectividad, ese aislamiento no permite que la educación panameña, los futuros académicos panameños, la intelectualidad panameña se proyecte en función de la vida nacional. Nuestras propias escuelas están sumidas en una crisis, no solamente una crisis material, sino una crisis de liderazgo, una crisis de ideales, que podamos impulsar a nuestros muchachos a pensar más allá de la vida cotidiana, sino tener luces, tener claridad, ver con luces largas cuál es el futuro que debe depararnos, sobre todo por el papel geográfico que juega Panamá, la importancia que Bolívar, sin haber venido, ya le veía a Panamá desde el siglo antepasado. Entonces, yo pienso que esa es una tarea que tenemos que llevar adelante en la escuela, comprometer a nuestros maestros, comprometer a nuestros profesores. Lo que dijo Paulette, la historia se reconstruye constante y permanentemente con la evocación de los recuerdos que hicieron posible la patria. Si nuestros muchachos desconocen a nuestros maestros, si nuestros muchachos desconocen a nuestros escritores, si nuestros muchachos desconocen la evolución de los momentos políticos del país, es muy difícil esa labor, pero hay que hacerla.
Yo creo que se está haciendo. Este es un esfuerzo loable, es necesario, tenemos que reforzarlo. Ojalá la escuela panameña impulse una cátedra sobre lo que significó el Congreso Anfictiónico para que los muchachos desde pequeños sientan la necesidad y vean la importancia del compromiso de unidad, no solo como país, sino también como expresión internacional de Panamá. Oye, Paulette, hablando de todo un poco, tú que eres bastante inquieta en este asunto, ¿qué tú estás haciendo en tu circuito para que los 200 años tengan presencia, tengan vida? Bueno, yo sigo en una comunión con mi electorado y creo que es importante abrir estos espacios. Yo estoy impulsando visitas de los chicos de las escuelas, de los circuitos a los que pertenezco, a los museos. Ajá. Es importante, es más, hace poquito llevé a los chicos del quinto grado A y el quinto grado B de la Escuela Simón Bolívar al museo que alberga el Consejo Municipal. Ajá. No fuimos caminando, ya que esté ahí a la vuelta, Claro. Fuimos caminando y fue maravilloso porque regularmente de repente llevan los niños y ven y nadie dice nada, no preguntan. Estos niños sí, eran como unas candelillas y querían saber y preguntaban. Y algo que me llamó poderosamente la atención, la imagen o el personaje que más les llamó la atención fue Victoriano Lorenzo. Sí. Porque ahí hay un maniquí que... El Cholo. El Cholo, el general Victoriano Lorenzo, que la historia ha sido... Media mezquina. Bastante, no media. Si no es por los militares que levantan la imagen en esa época. Claro, pero aún así era sigue desaparecido. teniendo ese velo, Sí. porque no se ha terminado de develar la grandiosidad real Sí. de ese personaje. Entonces... le digo, ¿sabes qué? Los niños estaban tan emocionados cuando están viendo la imagen de María Osa con la máquina de coser, cosiendo la bandera. Ellos estaban, oh, wow, ¿esto qué es? Cuando íbamos caminando de vuelta a la escuela, hablaba con las maestras. Oye, ¿usted qué opina si de repente yo convoco un concurso de redacción? Porque ya nadie hace concurso de redacción. Los ayuda también con el manejo de su léxico, de un vocabulario un poco más florido. También tomamos en cuenta la falta ortográfica, También, pero el contenido es importantísimo. Y las maestras quedaron Emocionadas. felices. Claro. Oye, le hago esa convocatoria y ya la semana siguiente ya estábamos recibiendo las redacciones. La redacción. Entonces, los niños súper felices, fuimos luego, entregamos 4 premios, los niños felices, y es importante empezar ese enamoramiento con nuestra historia desde la edad temprana. Ahora, eso sería más importante, Paulette, si los colegas tuyos te imitaran, para que en cada circuito los diputados fueran a gastarse un tiempito con los muchachos de la escuela. Es importantísimo. Ahora bien, y en la escuela secundaria, que tú tienes una cantidad muy buena de escuelas secundarias privadas y públicas, Bueno, ¿qué estás haciendo? ahora ya empezamos a enviar las notas solicitando los espacios para poder, porque los 200 años del Congreso Anfictiónico no se acaban ahorita. No, terminan Esto en el año. sigue. El esto gobierno ha sigue. decretado el año del bicentenario desde enero, que lo pronunciaron, a diciembre. Así Todavía en es. diciembre, y en diciembre tenemos 3 grandes fechas históricas. El 7 de diciembre, que es cuando Bolívar escribe la carta, Ayacucho, el 9, y el 17 la muerte de Bolívar en Así Santa es. Marta, Colombia. Bueno, estamos organizando conversatorios de historia, precisamente con este tema de los 200 años del Congreso Anfictiónico. Nuestros chicos tienen que conocer nuestra historia, Claro. se tienen que enamorar de nuestra historia, porque la gente dice, lo que pasa es que aquí nosotros no hemos tenido guerras. No, espérese, no. Nosotros tenemos una historia muy rica y tenemos que conocerla para poder empezar a crear ese carácter de pertenencia que tanta falta nos hace, ¿no? Paulette, en estas últimas 2 semanas han publicado una cantidad de personas amigas, conocidas, una serie de artículos sobre el Congreso Anfictiónico muy valioso. En otros casos se han estado publicando pedazos de los discursos de Mulino, de Javier Hacha, Claro, con respecto a bienvenidas o a comentarios que han hecho sobre el Bicentenario, muy buenos.
la verdad que no son discursos así floridos, sino que van al meollo. Ayer el canciller de Bolivia, un joven economista, se tiró un discursazo allá en la sala capitular de San Felipe, y hoy el embajador de Perú, el embajador panameño, el embajador de Colombia aquí, se lanzó un artículo en la Estrella de Panamá muy bueno sobre el Bicentenario de Panamá. Bueno, Está y muy bueno, también, yo lo recomiendo. Yo le recomiendo que leamos eso a los maestros y profesores para que vayamos claro, es orientando a los importante, muchachos. es importante. Yo escribo una vez a la semana en la Estrella de Panamá, Sí, te he visto y mi tus artículo artículos. de esta semana Sí. es precisamente El sueño de Bolívar. Muy bien, muy bien. Mito, bueno, estoy diciendo Mito porque este es el apelativo de cariño que le tenemos a Guillermo Ríos. Todo el mundo en nuestra época lo conocemos como Mito. Y como Mito, bueno, seguirá siendo Mito para nosotros. Ya ni le decimos profesor, ni doctor, ni nada de eso. Es Mito y ya pues. Bien, Guillermo, ¿qué tú le aconsejas? ¿Hay movimiento estudiantil en la universidad, en las escuelas secundarias, que ellos puedan retomar esto como una causa estudiantil para llenarse de valores, para llenarse de inspiración con estos 200 años? ¿Hay algo que podamos nosotros descansar de que la generación nueva va a hacer algo por este país? Bueno, yo quiero ser positivo. Yo espero que eso se pueda retomar en algún momento. Pienso que el movimiento estudiantil, ahí se apagó la luz y no ha habido realmente un liderazgo henchido de patriotismo, de visión histórica de la nación panameña. Mira, yo a propósito de lo que dijo la diputada, yo estoy tratando de ver si organizo con los estudiantes algunas actividades precisamente para tratar de reconstruir. A los muchachos les gusta tocar la historia. Ellos se van a sentir más compenetrados. Yo les digo a los muchachos, cualquier día de esto los voy a llevar por allá por donde está Quesos Mili. Ajá. Y los voy a llevar a Quesos Mili y les voy a decir, mire, aquí está el río Lagarto, aquí están las palmeras, y ellos me van a preguntar, ¿pero qué es esto? Porque yo les digo, cuando ustedes van a Quesos Mili, ustedes están pensando en playa, brisa y mar. No, ahí se llevó a cabo una de las batallas más importantes de la Guerra de los 1000 días. Y la Guerra de los 1000 días es una consecuencia de la lucha política, de la construcción de Colombia y la lucha entre el federalismo y el centralismo, que fue parte pues de la historia de América Latina y también de Panamá. También nos tocó a nosotros. Entonces, eso los muchachos quedan inmediatamente y dicen, ¿cómo va a ser, profesor? ¿Y qué queda ahí? ¿Qué hay ahí? Es que no hay nada, ningún gobierno, ni la alcaldía, ni los representantes, ni los diputados le han puesto una placa ahí. Ninguno. Un día me preguntaron una vez, le digo, mire, váyanse allá, vean la tierra de Ayacucho, que está ahí en el parque de Tomás Herrera. Dice, ¿qué tierra de Ayacucho? No, o sea, hay un desconocimiento. Y entonces yo pienso que si nosotros pudiéramos reconstruir los retazos de la historia panameña, llevarlos a la vivienda de Carlos A. Mendoza, llevarlo al lugar donde se escondió Victoriano Lorenzo. Nadie sabe nada, no hay ni un letrerito, el municipio, ni los historiadores han hecho un letrerito que aquí vivió Amador Guerrero, fundador de la República Independiente. Pero mira, Paulette, perdona que te voy a interrumpir porque ya me están señalando acá y tú sabes que ellos son los que mandan aquí. Este detalle. Oye, pero si lo peor, no tenemos un símbolo de la matanza en el puente de Caledonia. Nada. Hay un parquecito que es un miadero. Ese parquecito que se llama de los 1000 días es un miadero de la gente pues que anda por ahí amanecida, borracha, etcétera. No ha habido manera que la alcaldía de Panamá con Blandón, con Fábrega y ahora con Mayer levanten en honor a esos caídos. 500 panameños, en aquella época 500 era 1 millón de gente. Y no solamente hay 500 muertos, como dijo Porra, y los otros muertos, las viudas, los huérfanos, los heridos que después murieron. Oye, un sacrificio que hizo la juventud panameña en 1900 en
lo que era el puente de Caledonia, ahí donde está la Casa Miller, donde está la Asamblea de Diputados. No hemos hecho nada para honrar esos muertos. Esa es la falla que tenemos para decirle a los jóvenes, miren, aquí murieron 500 jóvenes panameños defendiendo una bandera, defendiendo un ideal. No hay nada. Es así, ya es lamentable, Olimpo, porque acostumbramos es más bien a borrar la historia. A borrar la historia, no? correcto. Sí. Bueno, y no está bien. Perdona que te interrumpa, lo voy a interrumpir porque vamos a un cambio y regresamos inmediatamente. ¿Quién fue la última persona que vio a Lord Whitmore con vida? Cuando en la familia aparece un difunto. No fue un infarto. La rigidez, esto no es natural. Todos huelen a sospecha. Mi padre estaba muy alterado. ¿Y después? Lo dejé solo. Tercer Llamado presenta... La puerta estaba entreabierta. ¡Que no entré! La obra que revela toda la verdad. Falta una jeringa. ¿Qué hay detrás de una gran herencia? El amargo sabor de la muerte. Esta noche, a las 9. Líder en producción nacional, CERTV. Hola, somos el Grupo Instinto y esta semana en ¿Qué Pifia? Empezamos haciendo covers de Caifanes, de Héroes del Silencio, Último de la Fila, me acuerdo perfectamente de aquel tiempo y todos los 90 fue, digamos que abriendo camino como panameños dentro de un mercado latinoamericano, haciendo un nombre. Viva la Artista es un disco, hoy día pienso yo que épico, también en la parte artística, porque hay fotografías de Gustavo Araujo. Usted tiene una discografía pequeña para los años que tiene, pero tienes un Dark Side of the Moon, me dijo, ¿no? Me dice, tiene un disco épico, un disco que la gente lo reconoce, un disco que la gente le gusta. Ya lo saben, este viernes a las 8 de la noche, ¿en Qué Pifia? Estimados amigos, hemos regresado a su programa 200 años después. Les recuerdo que además de emitir esta señal a esta hora, el domingo se vuelve a repetir. Recomiéndele a los muchachos, hablen a los vecinos, díganle a sus parientes que nos vean, no porque queremos vender nuestra figura, nuestra esbeltez, nuestra belleza, no, sino para que discutamos estos valores en su casa. Esto que estamos discutiendo con Pauleta y con Guillermo Ríos también puede ser motivo de discusión en nuestras casas. Así vamos haciendo escuela cívica, escuela nacionalista, orgullosos de pertenencia, pertenecemos a algo mucho más grande de lo que pensamos. Hoy estamos pensando en la camiseta roja, sí, también nos pertenece, pero más allá de la camiseta roja, tenemos una historia de 500 años, no de 10, 500 años. Entonces eso hay que valorarlo. Sin duda. Y tenemos que saberlo, valorar, y ojalá que algún día, ojalá que el próximo evento que tengamos en Panamá con apoyo del gobierno, con el apoyo de Cancillería, con el apoyo de organizaciones sociales, cívicas y hasta políticas y de la empresa privada que están aquí instaladas, que aquí están haciendo negocios, nos apoyen a levantar un gran movimiento de rescate de la memoria nacional. Bien, quería preguntarles, más allá de las reuniones de la OEA, más allá de las reuniones de los estados caribeños que han venido invitados por el presidente Mulino a compartir con nosotros nuestra alegría, más allá de las organizaciones internacionales que están en estos momentos discutiendo en sus pares, ¿no? Los líderes globales, el tema económico, se están discutiendo muchos temas que nosotros lógicamente no nos percatamos porque son reuniones pues de grupos pequeños, están en Atlapa reuniéndose y conversando, etcétera, etcétera. Bien, más allá de eso ¿cómo se proyecta Panamá en el mundo con esto que se está haciendo, que a veces nosotros no nos percatamos
lo que se proyecta en el exterior. Ya ni siquiera aquí adentro, que no le hace. A veces la gente está más preocupada por el Chenchen o preocupado por la marea roja, que está muy bien, es legítimo nuestro fervor, o nos preocupamos por otras cosas, ¿no? Es cómo políticamente este país se está proyectando más allá de esas cosas. Yo siento, mi querido Limpo, que la manera en que nos veían hasta hace un tiempo ha variado. Y ha variado de una manera contundente. Yo creo que antes estábamos aquí, ahora estamos acá. ¿Qué te permite decir eso? Hemos recuperado el respeto del Concierto Internacional de las Naciones. Que llegó un momento en que íbamos como el tango, cuesta abajo la rodada. Y no puede ser, es que es verdad, porque de repente íbamos volando, se detuvo toda la economía y hemos ido en detrimento poquito a poco, paulatinamente. Pero entonces creo que los esfuerzos que se están haciendo son visibles. A lo mejor la gente en el día a día, en la economía del día a día, no se percata. Pero a nivel internacional, ya el Concierto de las Naciones nos está viendo ya desde otro prisma. Y eso es muy importante. Yo siento que los esfuerzos que se están llevando a cabo con cada una de las acciones que lleva a cabo el ministro Chapman, en fin, el canciller Martínez Hacha, yo creo que son importantísimos el acercamiento, el sentarse en la mesa una vez más al nivel de los otros jefes de Estado, que lo perdimos en un momento dado. Entonces creo que eso también hay que exaltarlo y hay que reconocerlo. Pauleta, o sea que esos viajecitos de Mulino y de Hacha vale la pena. Por supuesto que funcionan. ¿Funcionan? Funcionan. Aunque la gente no lo vea. Lo que pasa es que es más fácil quedarse en una esquina quejándose y lamiéndose las heridas. Yo creo que aquí tenemos que, tenemos que despolitizar o más bien dejar a un lado la politiquería. La politiquería en grande. Claro, esa es otra historia. Claro. Pero la politiquería la tenemos que dejar al lado porque tenemos que darnos cuenta nosotros, como panameños, que tenemos que tener un interés común y que es primero Panamá, segundo Panamá, tercero Panamá y cuarto Panamá. Y así debe ser. Yo creo que los intereses personales tienes que dejarlos, guíndalos ahí en la puerta cuando entraste, porque aquí lo que necesitamos es empezar a empujar la carreta hombro a hombro, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores. ¿Sabes que nosotros dónde vamos? Vamos para allá y vamos para el éxito. Lo que requiere este país, un país que necesita hoy día de todos y cada uno de sus hijos. Guillermo, ¿tú crees que tiene sentido que el gobierno en estos momentos, 40, 50 años después de la firma de los tratados, estemos buscando firmas de adhesión al Tratado de Neutralidad? No sé si te has dado cuenta que después de la firma de los tratados, prácticamente los distintos gobiernos no lograron o no se interesaron en buscar adhesiones al Tratado de Neutralidad, en cierta forma para defender nuestra propia neutralidad. ¿Tú crees que vale la pena todo ese esfuerzo que ha hecho Mulino en su viaje y Martínez Hacha? Porque tenemos una promesa de un grupo de países que están estudiando la posibilidad, adherirse. Claro. Yo creo que sí, Olimpo. Mira, yo creo que ha sido muy importante este esfuerzo para volver a colocar a Panamá en el sitial que le corresponde. Mira, después de la muerte de Bolívar, 20, 25 años después, empieza a consolidarse en Panamá la vía del ferrocarril. Sí. Y eso tiene una vital importancia porque Bolívar señalaba que Panamá era ruta para el encuentro y el diálogo y la conformación de una gran potencia latinoamericana. En 1863, en 1855 después, el Estado Federal del Istmo nos da autonomía, nos da personalidad. 1863, la Convención de Río Negro. Viene la liquidación, es cierto, en 1886 con la regeneración, pero el país siguió, Panamá continuó y Panamá había sembrado desde el Congreso Anfictiónico todo el camino para ser una gran nación independiente, pese a su pequeñez, pese a sus limitaciones. Entonces lo que señala la diputada creo que es muy importante. Nos vuelven a ver,
no como un apéndice, sino como un país que vale, que tiene autonomía. Como un par, claro, como un igual. Es un país que tiene proyección, que la gente puede venir, que aquí hay posibilidad de riqueza no solo material, sino intelectual, histórica. Panamá tiene muchos elementos. Panamá no solamente es playa, bienvenida a la playa y los valles y las montañas, pero Panamá, su gente, su recurso humano, que es lo más importante, tiene que seguir pesando, tiene que seguir valorándose y hacia allá debemos llevar todos nuestros esfuerzos. Yo creo que eso es lo más importante. Ojalá la diputada logre una mayor integración de la Asamblea con los problemas sociales del país, que la gente sienta que la Asamblea le pertenece, que los muchachos entiendan que la Asamblea también es parte de ellos, que con ellos pueden construir mejores cosas para sus escuelas, para la educación. Eso es muy importante, que la capa media no se sienta aislada, que los pobres de nuestros campos y de nuestros barrios marginales sientan que allí de verdad hay un eco a las respuestas sociales que todos los días ellos piden y que a veces no encuentran luz. Entonces es importante esa proyección y yo creo que sin lugar a dudas todo lo que se está haciendo en este momento para levantar el país, para limpiar el país es muy importante. Que lo haga este gobierno, pero que también tenga continuidad en los próximos gobiernos, porque ese es uno de los problemas que tenemos los panameños. Viene un nuevo gobierno con su propia receta, eso no puede ser. Claro. El país tiene que tener una proyección de Estado, que es lo más importante. Muy bien, parece interesante las reflexiones. Paulette, te iba a hacer un comentario. ¿Has visto algunas publicaciones de algunos libros en esta etapa que tenemos un mes? ¿Tienes idea de algunos libros que se han publicado? Oye, precisamente la semana pasada estuve en la gobernación, en el Salón de los Embajadores. A ver, la presentación del libro Los Fogones de la Libertad. Ajá. Maravilloso, increíble. Y aparte es esa conexión de la historia con la gastronomía. ¿Qué eran los platillos de aquel entonces que se le brindaron probablemente a los visitantes que vinieron a Panamá? Y aparte también en los distintos países, ¿no? Y así es. Y por otro lado también escuchar a renombrados chefs panameños actuales. También me acuerdo que les hizo la pregunta Rolando, si a usted la visitara el Libertador, Cuquita, ¿usted qué le prepararía? Claro. Entonces Cuquita hizo la investigación. Yo investigué y resulta que el Libertador era dulcero. Dulcero. Entonces yo le prepararía este postre. Bueno, había estudiado en Francia y en España que son dulceros. Claro, entonces fue cada uno de los chefs que estaban presentes, que fueron los que sirvieron ese cóctel maravilloso, con unas viandas exquisitas. Se me hizo un punto, un hilo conductor maravilloso también, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, Paulette se está refiriendo a un libro presentado la semana pasada en la gobernación que se llama Fogones de Libertad de el amigo Rolando Domingo, que se dedicó a investigar en los distintos países donde estuvo Bolívar, cuáles eran las viandas, qué posiblemente se le presentaba a Bolívar. Entonces, ¿qué gusto tenía Bolívar? Por lo que miren ustedes hasta dónde hemos llegado, hasta averiguarle eso. Bueno, hay otro libro también interesante que ya los traje aquí, que son el reportaje del Congreso Anfitriónico de 1821, un reportaje basado en investigaciones en Estados Unidos, en México, Guatemala, Bogotá, Perú, de Rafael Candanedo, Adis Urieta y el peruano panameño Luis Blanco. Hacen un análisis, profundizan en los periódicos de la época, extraen los bochinches, los comentarios y todo, y van armando ese marco de referencia, cómo era el istmo y cómo se llevó a cabo el Congreso, en medio de qué. Del Congreso se llevó del 22 de junio al 15 de julio. Y hay otro libro que no tiene que ver necesariamente con respecto a
al Bicentenario, pero que yo creo que es importante. Allá es donde participa un visionario. Esta semana pasada, también en el Hospital Santo Tomás, se presentó, a raíz de su aniversario de fundación, de creación, se presentó un libro del doctor Mario Castro Arenas, 100 años del Elefante Blanco, ese hermosísimo hospital fundado y construido por Belisario Porras, tan grande que se le llamó la burla de sus enemigos, era el elefante blanco. ¿Qué ha hecho este hombre de traer este animal aquí tan grande para esta población tan pequeña? Y qué cosa tan curiosa, que al final de su vida no había ni siquiera una cama para el presidente No había ni cama para él, así es. Entonces, Mario Castro Arenas con su esposa, la Tita Méndez, hicieron un libro y lo presentaron, 100 años del Elefante Blanco. Lo recomendamos para aquellas personas que les interesa un poco la historia y saber lo que fue el Hospital Santo Tomás. No el Hospital Santo, este Hospital Santo Tomás de ahora viene de hace 200 y pico de años atrás, que la fundaron los españoles para curar los males de nuestro pueblo. Bien, vamos a un cambio y ya cuando regresamos nos vamos a despedir de esta audiencia tan maravillosa que nos escucha todos los jueves y también los domingos. Este lunes en Viento y Marea, acompáñenos a descubrir cómo actuar ante una emergencia por derrame de hidrocarburos y por qué la protección de nuestros océanos es una tarea de todos. Conozca la trayectoria de la ingeniera Doris Guerra en el marco del Día de la Gente de Mar. Además, exploramos el desafiante mundo de los buzos comerciales y las exigencias de esta profesión especializada. Y descubra cómo las pruebas no destructivas y las mediciones ultrasónicas ayudan a garantizar la seguridad de las embarcaciones. Viento y Marea, el último lunes de cada mes a las 4 de la tarde. Hoy caminamos por Santana, un barrio donde cada esquina cuenta una historia. Una iglesia que sobrevivió incendios, piratas y siglos de historia. Con todo el movimiento del 9 de enero de 1964, los jóvenes institutores se refugiaban aquí. Un café que lleva más de 150 años viendo pasar generaciones. Políticos, actores, músicos, se recalca que el Che Guevara pasó por aquí. Un teatro que se negó a desaparecer. Por eso se le coloca el nombre de Teatro Amador. ¿Por qué? Porque Juan de Dios Amador era el sobrino. Santa Ana, el barrio que hizo Panamá. El fundador, mi tío Enrico Giované, él emigró de Italia, creo, en el año 55 a América, a Panamá. Mi gente, este lunes a las 8 de la noche, líder en producción nacional, SER TV. Muy bien, estimados amigos, de regreso a este subprograma 200 años después. Bueno, el pasado domingo se iniciaron los preparativos, el pasado domingo 21 empezaron los preparativos de las reuniones de la OEA. Ustedes saben, la OEA viene a discutir aquí en Panamá su propia agenda. La Asociación de Estados Caribeños, o sea, los países que se organizaron, que son del Caribe, también se reunieron aquí para discutir sus agendas. Y hay 8 o 9 organizaciones internacionales invitadas y también pidieron ser invitados para venir aquí a aprovechar esta coyuntura, como decimos nosotros, para discutir sus agendas. De forma tal que sin darnos cuenta, la mayoría de los panameños, esto está plagado de delegaciones internacionales. Bueno. No vinieron todos los presidentes que en un principio habían indicado que tenían el interés de venir, y ustedes todos saben los problemas que tienen muchas de nuestras repúblicas, problemas de tipo social, de tipo político, y los presidentes pues no se pueden soltar alegremente para venir a acompañarnos, pero estos presidentes han tenido el gesto muy simpático y muy solidario con la invitación que hizo el presidente Mulino y que hizo el ministro Hacha en mandar primeros ministros, cancilleres que vinieron
hacerse presente con su delegación a los festejos nuestros del Bicentenario, pero también los grupos que vinieron a discutir los temas de agenda de sus propias organizaciones. Hay una muy buena cantidad de reporteros internacionales que están cubriendo el evento para sus países. Por eso que cuando a veces la gente critica la inversión, puede que tenga validez las críticas, pero esas son inversiones, ¿no? Y esas inversiones en imagen también, ¿no? Y esas inversiones traen para atrás otros recursos y una visión, como decías tú, de ese Panamá, claro, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Bien, quería comentarles un detalle muy importante también para nuestra historia como panameños. En el año 1900, bueno, voy a echar un poquito para atrás. Hace muchos años atrás, el representante de Colombia que estaba en el Congreso Anfitriónico de 1826, como era lógico, cada representante que vino a ese Congreso se llevó un original del tratado que se logró firmar en ese momento como avanzada, el Tratado de Unión y Liga Perpetua. Ese era el tratado. 32 artículos que cubrían prácticamente todas nuestras necesidades. Ese original, hay un original en Washington, según dicen los historiadores, hay otro en Guatemala, y otros se perdieron. Bueno, de este colombiano terminó siendo comprado por un diplomático brasileño. Y este diplomático brasileño se llevó el original que le vendieron, se lo llevó para Brasil. Y en Brasil lo custodió por muchos años, miren ustedes, lo que se conoce como el Palacio Itamaraty. ¿Qué es el Palacio Itamaraty? La Cancillería de Brasil. Okay. Yo tengo la dicha de haber estado en Itamaraty buscando ese original y viéndolo con mis propios ojos, y llevaba la misión del gobierno de Mireya Moscoso y de José Miguel Alemán, que me habían nombrado embajador, que nunca lo pedí, pero bueno, así son las cosas, terminé de embajador allá. Me dieron la instrucción de que tenía que hacer lobby para ver cómo nos llevábamos el original para Panamá. O sea, perdón, lo traíamos para Panamá. Era lo justo. Que era lo justo. Bueno, pero para ser más justo, hay que decir que en el año 75, en víspera de los 150 años, ya Torrijos, me imagino que asesorado por los historiadores que tenía a su lado, ya había empezado a hacer gestiones para tratar de recuperar el documento. Aquella vez hubo un problema malentendido entre el gobierno militar con Torrijos y total, no se entregó el documento. Pero de ese entonces para acá, todos los embajadores que nos representaron en Brasil hicieron su cuota de apoyo para tratar de traerlo hasta mi persona, que llegué en el punto crucial con el presidente Fernando Henrique Cardoso y tenía el apoyo interesante de la Sociedad Bolivariana de Brasil, dirigida por un cura jesuita. Y este grupo en Brasil, que estaba en Brasilia, hizo bastante lobby, al igual que nosotros, bueno, lo que pudimos hacer en aquel entonces para tratar de que se nos entregara el documento a solicitud del gobierno panameño, en ese entonces encabezado por Mireya. Felizmente, el mismo presidente Cardoso trajo el original de Brasil y se lo dio en custodia, no nos los dio, en custodia, y que tenía con algunas solicitudes, tenía que estar en una urna con calefacción, con no sé qué, con no sé cuándo, con todas las exigencias de dar la seguridad al gobierno de Brasil de que ese documento se iba a conservar. Claro. Bueno, se hizo la urna, se mandó a hacer, si no me equivoco, a Alemania. Bueno, ahí se tuvo, ahora nos las entregaron, las teníamos allí en la Cancillería,
se mandó a reparar, ya regresó de nuevo. Pero ahora con la buena noticia de que en función del bicentenario, el gobierno de Brasil, dirigido por Lula, nos iba a entregar definitivamente ese documento a Panamá para que nosotros fuéramos sus propietarios. Hay que agradecer al gobierno de Brasil por este gesto generoso. Generoso de desprendimiento. De desprendimiento. Ahora Panamá tiene ese documento y ahora tenemos que cuidarlo. Todos tenemos que ser vigilantes de no descuidarlo, de no dañarlo, de pelear si es necesario para que ese documento se mantenga igual de original. Tú sabes lo que descubrieron estos reporteros, que el papel para hacer todos esos originales vinieron de contrabando de España. Un papel especial con una tinta especial. Por eso no se puede leer todavía. Bueno, y ahora debemos aprovechar también que tenemos el documento ya para que las escuelas y los universitarios vayan de paseo a la Cancillería y vayan a ver y a conocer ese documento de hace 200 años. Esa es la tarea. Bien, y ya no les voy a decir más porque se nos acabó el tiempo, pero yo quiero ver, Paulette, ¿qué le quieres decir a la audiencia de Ser TV? Pero primero, muy agradecida por el espacio. La historia a mí me apasiona. Y siento que es tiempo ya que en casa, usted señor, usted señora, que se siente con sus hijos a conversar de esas historias también que contaban los abuelos. Es importante ir construyendo ese tejido que tanto Panamá necesita. ¿Tenemos que hablar de nuestros problemas? Sí, claro, por supuesto, pero también tenemos que hablar de nuestra historia. ¿Y qué mejor lugar que empezar a hablar de nuestra historia en nuestros hogares, siendo un punto de encuentro y un punto de arranque, tal vez de relaciones intrafamiliares mucho más fuertes, que se van a ir construyendo y haciendo más firmes gracias a ese. Si usted no tiene la información, vamos a investigar todos juntos. Nos ponemos de acuerdo y vamos a redescubrir la historia de nuestro país. Eso es importantísimo. Ole, muchas gracias también por venir. Pues yo sé que estás viajando. Muchas gracias. Y entonces estás apurada y bueno, pero gracias por venir y acompañarnos. Hemos pasado súper bien, la verdad. Bueno, Guillermo, ¿algún mensaje para tu mundo, que es el mundo universitario? Hombre, yo retomo el breve relato que has hecho. Yo creo que eso merece, inclusive como relato, hacer una publicación que quede para la historia, porque la gente desconoce eso. Sí. Pero además, el mismo documento debe servirnos como país, y como muy bien señaló Paulette, que sea un documento donde los panameños, los estudiantes, sus maestros, sus profesores, todos los sectores sociales del país hagan una renovación del juramento de continuar con el proyecto de unidad latinoamericana que en su momento nos señaló Bolívar, y que los distintos panameños y los distintos latinoamericanos nos fijaron como ruta para ser una gran nación. Muy bien, quiero darte, Paulette y Guillermo, quiero darte una buena noticia aquí en Ser TV. Tengo la comunicación del Ministerio de Educación por órdenes de Lucy Molina, la ministra, de iniciar una campaña ahora, después que pase todo esto, de motivar a los estudiantes en torno al bicentenario, ¿no? Y parece que se va a iniciar, es lo que me han dicho, y me han pedido que coopere con ellos, y estoy de acuerdo. Y quiero decir también, y lo digo con honestidad, que ha sido preocupación del presidente Mulino y del canciller Hacha de que eso se haga para motivar a la juventud con respecto a este pedazo de historia que hemos revivido en esta oportunidad, y que ojalá revivamos otras más que por ahí están perdidas. Claro, ya en su momento les voy a hablar de otras historias pendientes que están por aquí cerca, que vamos a ver cómo las revivimos con el apoyo del gobierno, pero yo creo que también con el apoyo de la comunidad, porque la historia panameña no es un problema del gobierno, es un problema de todos nosotros. Esa es la historia del país, no del gobierno. El gobierno es pasajero. Ahora, el gobierno puede ayudar y tiene recursos para ayudar, y eso es lo que esperamos. Y a la comunidad, ojalá todos, cuando levantemos la bandera
para reivindicar la memoria histórica de los panameños, nos apoyen, porque eso va a quedar para adelante. Bueno, estimados amigos, pánsela a ustedes muy bien. Gracias a Paulé, gracias a Guillermo Río por acompañarnos, gracias a CERTV por su señal tan hermosa, por este precioso set, como se dice en el lenguaje. Creo que van a haber otras oportunidades de seguir conversando, porque este es un tema que todavía queda bastante por conversar al respecto. Bueno, acuérdense, hoy y el domingo a las 9 de la mañana se está repitiendo este programa para bien de todos nosotros. Así que acuérdense, pase la voz de que estamos en la salsa esta de los 200 años del Congreso Anfitriónico.